Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este inicio de semana, ahora en un tonal 5, en lo que nosotros conocemos como el Macuil Ozomatli o 5 mono. Y es el día número 5 de esta trecena masa que hemos estado trabajando. Y bueno, pues vamos a, vamos a ver aquí el análisis que tenemos preparado para cada uno de ustedes, con la compañía de la maestra Lili. Buenos días, maestra. El maestro Rolando y, por supuesto, quien nos hace el favor de instaurar y compartirnos esas muy distinguidas y extraordinarias reproducciones del Códice Borgia, nuestro hermano Gerardo Ingram, a quienes cedemos los controles ahorita ya en este tonal rumbo del poniente, y que tiene que ver mucho con el ser humano. Adelante, mi estimado Gerardo. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, aquí estamos una vez más para leer el tonali, el quinto tonali de la trecena Semasat. Estamos apenas completando la primera vuelta por los 4 rumbos, es decir, vamos a iniciar la siguiente vuelta por los 4 rumbos. Ayer completamos con Squintly, completamos la vuelta, y hoy regresamos al Cihuatlampa, al rumbo precisamente al que corresponde Masat, y por lo tanto es el rumbo completo de la trecena, el rumbo Cihuatlampa, el rumbo del poniente. Estamos exactamente en la coordenada quinta, exactamente aquí donde indica el cuadrete negro, ¿sí? En el día quinto. Sabemos que es un día muy especial, y bueno, pues ahí comentar brevemente que recordemos que estamos en una trecena regida por el señor Tepeyoloctli, el señor del monte, el señor de las cuevas, el señor del eco y el señor de los animales, y que bueno, que además es una advocación de Tezcatlipoca, y corregida la trecena por la señora Tlazolteotl, que aquí la vemos en su aspecto más guerrero. Dentro del contexto de Tonalama, sí, siempre es bueno ubicarnos para quienes sigan su Tonalama. Aquí lo podemos ir dándole seguimiento día por día, tonal por tonal, en el orden que indica la herramienta. Y pues bueno, aquí tenemos precisamente al 5 Ozomatli, ¿sí? Que además tiene una huellita en esta ocasión. Es una huellita que, bueno, es un conteo distinto que se lleva a cabo en paralelo a todos los otros conteos que sabemos que también se llevan. De momento no lo vamos a comentar, nada más le quiero hacer mención de esa huellita porque siempre es muy notoria, ¿sí? Y luego nos hacen la pregunta. Estamos todavía por dilucidar exactamente a qué se refiere. Lo que sí sabemos que es una cuenta de 7 y de 9 que se va alternando de manera periódica a lo largo de toda la cuenta. Macuili Ozomatli. La quinta coordenada de todas las trecenas es muy especial porque recuerden que el número 5 es el número del ser humano. En esa configuración que aparece tantas veces en muchas de las expresiones artísticas que hemos revisado, y que también están en piedras y en sitios, en muchos lugares. El número 5 precisamente es el famoso quincunce, donde precisamente tenemos los 4 rumbos, completando como siempre el plano, esta cuestión que delimita la realidad en la que existimos, pero el 5 siempre en el centro, representando precisamente al ser humano en el centro de los 4 rumbos, pues es el número de la transgresión, es el número de la discordancia, en el sentido de que rompe la armonía del 4 para precisamente posibilitar otra armonía que se va a poner en orden precisamente con ese numeral. Entonces Macuili permite esa cuestión, ese escalar, esa evolución numéricamente hablando. Además, Ozomatli, pues es el mono sabemos que tiene unas cualidades muy especiales, es un animal que está muy cercano al ser humano desde el punto de vista genético, incluso desde el punto de vista de su aspecto físico. Es un animal muy parecido al otro animal que es el ser humano,
con algunas diferencias notables, entre ellas, por ejemplo, pues la capacidad de hablar o el tipo de inteligencia que el ser humano ejerce, que al parecer está representado también esa inteligencia, esa brillantez, esa cercanía, por muchas cuestiones que lo asocian, que podemos asociar el signo al ser humano y viceversa. Podemos ver en el mono cualidades humanas, ¿sí? Por ejemplo, esta oreja con este arete de concha, que evidentemente los monos no utilizan eh, pues adornos. Sin embargo, aquí vemos a este mono adornado, precisamente como si fuera una persona. Y también vemos este brillo, este círculo dorado en su cabeza, con unos brillos que le salen, unas joyas que se proyectan hacia afuera, pues aludiendo a la inteligencia del animal. Sí, sabemos que el mono es un animal sumamente inteligente y por eso pues también, aunque físicamente también se parece, esa inteligencia también lo acerca bastante al ser humano. Sus manos, que también son prensiles y también les posibilitan la cuestión de poder tomar los objetos, cosa que es muy rara en el mundo animal, excepto creo que el mono y además el tlacuache y el mapache, me parece, también tienen esta cualidad. Son muy poquitos los animales que tienen esta cualidad de poder tomar con objetos con sus manos. El mono además tiene una capacidad extra, porque el mono todavía puede, ya tiene esas cualidades de poder incluso utilizar sus manos y su inteligencia en consonancia para inclusive a veces realizar ciertas actividades ya más finas e incluso utilizar algún tipo de herramientas, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que tiene el mono, además de sus cualidades, de su locuacidad, de su festividad, de su capacidad de juego, como decía, de inteligencia, también es muy ruidoso, muy festivo, etcétera. Entonces, todas esas cualidades que tiene el animal están presentes en el signo, pero quería hacer énfasis en ese detalle, en que este animalito, en este glifo, representa un animal, pero con ciertas características humanas, ¿sí? Entonces, es lo interesante, así como también el ser humano podría reflejarse en el mono a la hora de volverse totalmente animal, totalmente irracional o dejarse llevar por sus instintos y precisamente por su parte animal. Entonces, eso está presente aquí en Ozomatli. Cualidades que también se añaden a las que están presentes a través de su regente del numeral, que es precisamente el señor Xochipilli, el príncipe de las flores. Sabemos que Xochipilli también pues es una advocación directa de Tonacatecutli, que representa precisamente todo esto que hay en el ser humano de artístico, esta capacidad de creación, esta capacidad de lo bello, o sea, de hacer lo bello y de apreciar también la belleza. Xochipilli, que también es la dualidad y la contraparte masculina de lo que vendría siendo Xochiquetzal, a quien ya comentamos hace poco. Entonces, Xochipilli y Xochiquetzal se reparten estas regencias de todo lo que es la creatividad, la belleza, ¿sí? Las flores, todo esto es Xochipilli. Entonces, también es el señor del juego, por cierto. Eso tiene que ver con los juegos y con todas estas ideas también de la carnalidad, del sexo, que también el mono encarna esa parte sexual con bastante elocuencia, vamos a decirlo así. Y bien, en la parte de arriba también de esta imagen, ahorita que la tenemos aquí arriba, precisamente estamos viendo a un hombre realizando una labor pues bastante especializada, vamos a decirlo así, porque él ya está ocupando una herramienta muy sofisticada para atrapar peces. Este hombre está pescando en este gran flujo de agua que rodea la parte de arriba. Entonces, pues eso podríamos decir que es una cualidad que le viene precisamente de su capacidad su capacidad creativa, su capacidad para utilizar su inteligencia. Y cabe mencionar que el hombrecito que vemos aquí en la imagen tiene en su cara esta pinturita, este pintado que tiene aquí en su mejilla, que curiosamente también la porta el Ozomatli, ¿sí?
Entonces, interesante, les digo cómo se van haciendo las asociaciones entre el ser humano y el mono, pues de manera bastante elocuente aquí en las imágenes, ¿sí? Aquí no estamos hablando del sentido evolucionista al que aludimos cuando se dice que la ciencia nos dicta, ¿no? Que el mono, o más bien que el ser humano viene del mono y que fue una evolución distinta y ya que, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando, sí, hay una cercanía entre el mono y el hombre, ciertamente, es innegable. Sin embargo, no es esta la relación como lo entendemos actualmente, como si fueran el ser humano un mono, digamos, de otra raza que en algún momento se separó de la evolución, ¿no? Estamos hablando de especies diferentes, ¿sí? De animales diferentes, pero sí con cualidades muy parecidas y que por lo tanto pueden ser incluso, pues, comparables precisamente para poder aludir a la animalidad de uno o a la humanización del otro. Pareciera a veces que el ser humano se fuera como el mono doméstico, porque si pusiéramos a pensar en el perro, tiene cercanía con otros cánidos, obviamente, con el coyote, con el lobo, pero obviamente no son domésticos, esos animales pues no. Y el perro es doméstico, lo mismo que el teocintli y el maíz. A lo mejor pareciera que el ser humano de alguna forma es la versión doméstica del mono, la versión, pero de alguna forma sí, no porque sea exactamente igual al mono, pero sí es el más parecido de los animales que existen al ser humano. Y sobre todo creo que aquí en lo que nos debemos enfocar un poco también es en su esencia, en su capacidad de sociabilizar, muy parecida a la del ser humano, su organización social es parecida al ser humano, tienen cosas muy cercanas al ser humano, incluso hay especies, ¿no? Que utilizan maquillaje facial, especies que utilizan un sistema de jerarquías políticas muy similar al del ser humano, tiene mucho parecido. Yo creo que nuestros antiguos no dejaron de lado estas similitudes para ponerle precisamente como Númena Macuilxóchitl, porque probablemente como Macuilxóchitl es una vocación directa de la esencia, ¿no? De lo más esencial, de la carne esencial, creo que encontramos en el mundo algunas cuestiones que son efectivamente muy esenciales y que nos hacen comunes, aunque efectivamente no para nada se está afirmando el hecho de que seamos evolucionados. También creo que el símbolo de la pesca eh, es es un símbolo excesivamente humano, pero también esencial, y creo que ese es un paso que hace la diferencia con otros seres humanos, sobre todo como lo está mostrando ahí, ¿no? Que el ser humano utiliza herramientas, ¿no? Y las herramientas pues sí hacen una gran diferencia. Probablemente si pones a un ser humano solo contra un lobo, contra un puma, pues difícilmente lo va a derrotar, pero el ser humano tiene por ese 5, por ese dedo precisamente la capacidad de crear armas, herramientas y cosas que han hecho una gran diferencia en su vida, y ahí es donde se está mostrando esa luz. Algo que también me llama mucho la atención siempre esta imagen es el hecho de que Xochipilli está apuntando al brillo, está apuntando directamente a ese brillo que me remite mucho al brillo que tiene el mono, ¿no? Se refiere a una luz de un cierto tipo de inteligencia que no es la felina, que no es la canina. Digamos, la inteligencia del homónido, ¿no? Esa chispa de la que estás hablando, incluso esa gracia. El mono tiene fama que también, si tú convives con un mono y lo maleducas, también se puede prestar a muy malos hábitos, también puede volverse ladronzuelo, puede volverse cosas que pareciera que están fuera de su naturaleza pura, como ser natural, un animal. Entonces, quiere decir que la relación y el vínculo que hay con el ser humano es mucho más cercana que la que puede tener otra especie. Y creo que eso también está reforzado como otros animales que también lo tienen, pero en este caso yo creo que cumple esa función con esa oreja atravesada, que es propia de los seres humanos, ¿no? Porque somos los que nos hacemos punciones,
y generamos este autosacrificio a través de las punciones. Bueno, pues el mono también suele tener su orejita punzada, ¿no? También como para remarcar cierta cercanía, y por si fuera poco todo eso, tenemos la máscara famosa, ¿no? La máscara de Hécatl, que prácticamente nos dicen, bueno, señores, lo único que realmente le falta al mono es ese don que les dio Quetzalcóatl de ser pensantes y racionales, y con esa racionalidad, pues ustedes han hecho lo que está ahí arriba, que es pescar, y con el señor Xochipilli han hecho las artes. Pero si le pones la máscara al monito, verás que también puede tener una iluminación muy parecida, así que también es un poco como esa decirnos, no perdamos los pies, somos animales. Somos animales con una iluminación peculiar, con una ubicación de nuestra conciencia también muy peculiar, porque también se piensa que los otros seres vivos de la Tierra no tienen conciencia, ¿no? Nuestra conciencia es peculiar, nada más. Y esa conciencia yo diría que tiene mucho que ver precisamente con Quetzalcóatl, ¿no? Esa conciencia de ser, conciencia de la muerte, por eso siempre está relacionado con los símbolos del pasado, los huesos del Mictlán, la conciencia de la muerte, la numeración del tiempo, eh, la capacidad para generar categorías, son las cosas que nos hacen diferentes e implican esa máscara. Pero detrás de esa máscara, pues también se puede volver uno bonito fácilmente. Dicen que qué pasa, y hemos visto muchas películas, pero ya en los hechos reales, qué pasa cuando un ser humano se abandona y se queda fuera de la comunidad humana. ¿Va a encontrar solo las matemáticas? ¿Va a encontrar solo el raciocinio? ¿Va a encontrar solo la filosofía? Por supuesto que no. Porque finalmente esas son enseñanzas que los seres humanos aprendemos. Incluso el caminar erguido es algo que aprendemos, que es algo que cuando nos ponen de pie nuestros padres y nos enseñan a caminar erguidos, pues es casi un capricho, ¿no? Es una forma como de sentir que el ser humano es más alto, es más grande y camina erguido, ¿no? Entonces, en fin, creo que para mí hoy, el espejo de hoy me plantea eso, me plantea analizar mi animalidad y entender que también que muchas de las cosas bellas que hay en mí y de los impulsos más naturales y de la inteligencia más esencial que hace esa peculiaridad en mí es algo muy animal. Y que todo eso animal, gracias a ese don que está marcado con la máscara de Ejecatl Quetzalcóatl, tiene que ver sobre todo con la formación que me da el permitirme ser parte de una congregación humana, ¿no? Entonces, para mí esos son los puntos a analizar en esta primera parte, y ya pasaremos a la siguiente, que le va a añadir todavía más brillo a ese brillito del mono para ilustrarnos por dónde caminar en esta coordenada. Así es, este instinto, esa emocionalidad que el mono tiene precisamente y que lo une inexorablemente al ser humano. Sí, el Ozomatli es la versatilidad, diría yo, es movimiento, ¿no? Es actividad, es alegría, es bribón también. Y ciertamente algo que podemos emular de él es eso, esa destreza que tiene para hacer muchas cosas y lo que luego comunica, ¿no? Porque a veces lo ves muy alegre, a veces lo ves triste incluso, ¿no? Es muy emocional. Entonces, a mí me gustaría irme por ese ladito, por la inteligencia emocional. Ciertamente el hombre es muy creativo y yo creo que puede ser creativo para las respuestas que le da a las situaciones de la vida y así ponerse en equilibrio. Creo que tenemos que trabajar nuestro sentido del humor y con Xochipilli, pues que es el señor de la creatividad y del juego y también del gozo, del disfrute, incluso de lo sexual, pues hoy podemos empezar a trabajar en ese sentido del humor que a veces tanta falta nos hace para responder a situaciones, ¿no? Recordemos que tener un buen humor, incluso lo decimos, ¿no? Cuando dices, no, hoy no me hables porque estoy de mal humor, o no, ya viste, viene de muy buen humor, o sea, usamos mucho esa palabra, pero no nos hemos a lo mejor dado a la tarea de adentrar un poquito más que el sentido del humor tiene que ver con la inteligencia emocional. Y nuestras emociones, pues son como
como esos caballos que nosotros tenemos que tener las riendas, porque se pueden ir, ¿no? Son varias y una se puede desbocar o polarizar y entonces perdemos totalmente el equilibrio. Entonces, que nuestra inteligencia emocional sea así como esa herramienta que tiene el pescador arriba, ¿no? Que él la controla, él sabe cómo la dirige y hace con esa herramienta una gran pesca. Pues así también nosotros con nuestras emociones. Y recordemos que la expresión de buen humor se refiere a ese estado de ánimo que se manifiesta sobre todo a través de las sonrisas, a través de la alegría, que sin importar qué problema traigamos o qué herida tengamos, porque pues no siempre estamos plenos, bueno, sin importar ello, nosotros podemos decidir brindar una sonrisa a pesar de todo, ¿no? Entonces eso es muy importante porque recordemos que somos espejo y si el otro nos ve alegre, pues también le provocamos esa emoción. Entonces, seamos en ese sentido como el monito, ¿no? También recordemos que antes se usaba mucho en las cortes, pues tener a alguien que alegrara los momentos, ¿no? Que pusiera ahí el humor, que de las cosas a lo mejor y a veces hasta eh, nefastas, por decir una palabra, si respondemos con humor, podemos darle el giro a la situación. Entonces es muy importante, yo digo que en esta coordenada, pensar en ello un poco y ver de qué manera nosotros podemos innovar esa parte que la traemos, porque somos también muy creativos en ese sentido, y sobre todo los mexicanos, ¿no? Que tenemos por ahí el doble sentido sería eso. Así es, la parte emocional es, como mencionábamos, una de las cualidades que caracterizan precisamente al monito, esa locuacidad y ese humor que comentas, muy interesante, porque pues el mono si algo tiene precisamente es que es un ser ruidoso. De los monos que están representados a través del glifo aquí que presentamos, pues es el mono zaraguato y el mono aullador, y ambos pues son conocidos por ser ruidosos, festivos, y también que dicen que se carcajean, ¿no? Son monos alegres, sin duda. Regresando a la coordenada original, vamos a pasar a hablar sobre Macuili, pero no sin antes invitar a nuestro compañero Gastón a mencionar. Es que pensé que estaba fuera de cuadro, pero ya ahí lo veo de nuevo. Sí, hoy convergen muchas circunstancias, desde los acompañamientos, todo lo que nos dicen los compañeros, que nos hacen entender que parte de nuestros instintos, parte del acompañamiento con lo que nosotros tenemos que resolver es esa parte instintiva que tenemos de tomar las cosas. Y más allá digo, hoy es un día Macuili, y aparte cada que nosotros tengamos un tonal correspondiente al rumbo del poniente, debemos recordar que el elemento relacionado es el agua, son las emociones. Y precisamente aquí lo tenemos, la forma en que nosotros podemos entender a Xochipilli con todo lo relacionado que viene él y encontrar en esta restauración a el hombre pescando, el hombre que tiene precisamente este parchecito, este tatuaje en facial o pintura facial, nos remite a que precisamente tiene por necesidad que encontrar las herramientas para manejar sus emociones. Eso que fluye, eso que tiene que transmutar, tiene que morir, tiene que ser transformado. Y obviamente la gestión de emociones viene muy, muy ad hoc al día de hoy, y relacionado al mono, pues todo lo que es cuestiones de pareja, ¿no? Cortes energéticos tal vez, lo que viene prácticamente apuntado a el brillo que es señalado por Xochipilli, que si bien el enfrentarlo no es tan grato, sí nos debe recordar que todo es para una evolución, que todo es para un aprendizaje, todo es para un crecimiento,
y que va a ser pues algo que vamos a tener que resolver constantemente dentro de esta transición en el túnel Powali. Son pues, 5 veces en esa vuelta que vamos a estar en el poniente. Y en esta trecena vamos a tener esta atención 4 veces. Sabemos que la regencia del rumbo en el día que corresponde al tonal, que es Mazatlán, que también corresponde al poniente, al Cihuatlampa, pues es la única que se repite, ¿no? El rumbo que se repite más veces. Entonces tenemos toda una trecena para señalar este trabajo con nuestras emociones, además de todo lo que se ha platicado acerca de los atributos del Mazat, que nos seguirá acompañando durante esta trecena. Y pues vamos a seguir encontrando más oportunidades y más herramientas como este señor que pesca, que nos van a ayudar a hacerlo, ¿no? Entre ellas el acompañamiento de Tlazolteotl, que es por excelencia quien nos ayuda a transmutar y a convertir todas esas emociones en energía vital, en aprendizaje, en sabiduría, ¿no? Más aparte todo lo que sea referente al agua. Así es que yo creo que vamos a seguir adelante y por el momento, para no adelantarnos, pues sería puntual el tener en cuenta todo esto. Muchísimas gracias, Gastón. Efectivamente, otra de las cualidades y de los temas que están presentes el día de hoy, precisamente a través del numeral Macuil, pues es la señora Tlazolteotl como su acompañante. El número 5 que ya comentamos al inicio, que resulta una especie de transgresión en el orden numérico, una transgresión en ese aparente ordenamiento tan sólido, pero que no le quita la solidez, sino que más bien le añade atributos, le añade elementos, le añade el factor humano precisamente para posibilitar una modificación de ese orden, de esa realidad. Y eso está representado precisamente por la señora Tlazolteotl. ¿Quién mejor que ella para representar la carnalidad, la parte humana, sino la señora de la maternidad? La señora que en este caso, justamente en la imagen que vemos ahí, está amamantando a un hombre, amamantando a un recién nacido, a un ser humano nuevo. La señora que también es una señora lunar, es la que teje nuestros destinos. Vemos aquí todos sus atributos que la caracterizan y que siempre nos gusta mencionar. Toda su parte como hilandera, que aparte de la señora de las hilanderas, pero también es la tejedora del destino, sus cualidades lunares que están muy presentes en esta imagen. Obviamente su parte maternal también está muy enfática en esta ocasión, en esta imagen. Pues todas esas ideas también podemos pensar que le añaden al 5 precisamente esa cualidad humana, esa cualidad transgresora, con la capacidad de ir más allá, con la capacidad de creación y la capacidad de raciocinio, la inteligencia y todas esas cualidades que el ser humano encarna y que nos gusta pensar que es una de las formas en las que mejor se pueden honrar, en el que mejor se puede honrar todas las cualidades que Quetzalcóatl le otorgó al ser humano. Entonces, Tlazolteotl está presente aquí a través del numeral, y también a través del numeral podemos tener al zanate, a Cacalotl, esta preciosa ave de plumas negras, muy utilizadas también en los tocados. Por cierto, aquí Tlazolteotl tiene aquí unas plumitas negras, ¿sí? Probablemente son de Cacalotl. Entonces, bueno, pues ahí están los atributos extras que se añaden a los que ya comentamos con Xochipilli, con el mono, con el humano, todas estas cualidades enfáticas y más reforzadas precisamente a través de la señora de los partos, la madre por excelencia, la tejedora de destinos, Tlazolteotl. Con doble regencia en este momento Tlazolteotl. A través, Porque, exactamente, entre escena y... Exactamente, porque tenemos como patrona, ¿cómo se le dice? Patrona de reflejo, porque está reflejándose en el patrón de trecena, del que, por cierto, del signo celote, pues ella es la regente también. Entonces, pues
es muy vinculada a Tlazolteotl, al regente de Trecena, a Tipeyoloctli, y hoy pues viene a remarcar en este día eh, toda esa fuerza femenina y maternal también, porque a mí me hace pensar mucho en cómo una de las personas que por lo menos en mi experiencia y quizá la de otros no sea tan distinto, que pues me hizo romper bastantes límites, pues fue mi madre a decirme, tú no te preocupes, tú ya luego veremos qué pasa, pero tú hazlo, ¿no? Entonces como que me recuerda un poco también eso, que para mí en este caso la energía femenina pues sí me ayudó siempre a no preocuparme tanto por pensar en esos límites y tratar de trascenderlos mucho. También creo que al tener esta vinculación directa con la nocturnidad, en este caso, eh, hace muy buen cruce en este número 5 con el resto de los elementos que hay a nuestro alrededor. Recordemos que ahorita nosotros hemos pasado por varios tonales en los cuales hemos estado haciendo una suma de atributos, fuimos la integración, después tuvimos la dualidad, después tuvimos el número 3, donde ya teníamos ya habíamos creado algo y después llegamos a la solidez del 4. Hoy es nuestro día ya de trascender ese aprendizaje, de las reglas aprendidas, las reglas conocidas, pues ahora sí ya hay que dejarlas un poco de lado y entonces ahora sí emplearse para lo nuevo, ¿no? Nosotros tenemos a veces muchas torceduras a la hora de interpretar ciertas cosas y pensamos que desobedecer las reglas nada más porque sí es lo válido. Y yo creo que la mejor forma de tratar de desobedecer una regla es conociéndola. O sea, yo no, recuerdo mucho un examen profesional que tuve alguna vez con un chico de periodismo que yo le pregunté que por qué había hecho su reportaje de esa forma, porque lo había hecho de una forma que no se entendía. Y me decía, pues es que a mí me gusta romper las reglas. Digo, pero ¿sabes cómo funciona la regla del periodismo para explicar eso? No, pero no me importa porque yo rompo reglas. No. Entonces, ¿qué regla puedes romper si no la conoces? ¿No? Entonces, para mí, creo que el punto 5 siempre es ese, ¿no? Ya pasé por un trayecto de aprendizaje, ya llegué a la solidez, ahora sí tengo la posibilidad de experimentar y comenzar a utilizar la regla ya más a mi conveniencia, o sea, más a mis propias habilidades. Eh, Cualquier cosa, escribir, hacer matemáticas, todos los seres humanos hemos logrado eso por ahí. Ahora, si combinamos y fusionamos ya ese 5 con esta naturaleza que estábamos hablando del mono aventurero, que también es así, ¿no? Le gusta pasarse de los límites, lo que yo les decía, que puede incluso llegar a imitar ciertos comportamientos así medio truanes y medio bribones. Creo que también estamos llegando a un punto en donde ya tenemos que dejar de lado la seguridad y sí aventurarnos en esta experiencia mucho más esencial, porque para mí el verme a través del mono me hace limpiar ciertas cuestiones que yo creo que son mis cualidades y a veces son simplemente cuestiones muy externas, ¿no? Pensar que eso soy yo, pues no lo soy. Dentro de mí hay algo que es mucho más profundo, mucho más animal, que está representada por esa esencia de Tonacatecutli y que también puedo depurar a través de esta presencia de Tlazolteotl, ¿no? Que a la hora de que yo quiera dar ese brinco solamente lo voy a poder dar desde esa parte más esencial. Entonces, sí es un desafío, sí es un romper una regla ciertamente establecida, pero con conocimiento, con plena disciplina de haber pasado por diferentes partes en las que aprendí qué es lo que voy a tener que cambiar, ¿no? Si quiero implementar un cambio porque algo ya no está funcionando del todo bien en el lugar en el que vivo o dentro de mí mismo, creo que la clave sería entonces esa, primero tener conciencia de lo que estoy tratando de cambiar y después cambiarlo, ¿no? Entonces, siento que tengo en este momento todas estas guías a mi favor para continuar. Y además creo que tengo, en el resto de los elementos que vamos a tener hoy, me pueden servir todos para complementar y solidificar esa posibilidad que tengo hoy de aventarme
a dar un brinco que, como siempre en el Tonalámatl, es el arranque de un proceso, el 5, siempre, el arranque de un proceso que viene a cuajar cuando vuelvo a caer otra vez en el rumbo que marca la trecena. Es decir, de poniente a poniente, de 5 a 9, hay cambios. Sí, de 5 a 9, en cualquier trecena hay cambios. Entonces, es el punto de mayor cambio dentro de la trecena. Entonces, aquí me están preparando de una forma específica en la coordenada, porque dentro de 52 días tendremos Cali, después tendremos Cuautli, y será otra condición. En la de hoy, a través de Somatli, a través de Xochipilli, se me está induciendo de una cierta forma a vivir esta transformación de la trecena de Poniente, del Cihuatlampa, muy específica, que creo que vamos a acabar de entender cuando veamos el resto de los elementos que vienen a continuación. Así es, el 5 marca esa posibilidad de transgresión, no en el sentido negativo, sino todo lo contrario, la posibilidad de ir más allá, ya de crear justamente. Por eso Xochipilli y el mono encarnan bastante esta creatividad en este sentido, porque la creatividad no es otra cosa, sino precisamente salirse de lo que ya existe y crear algo nuevo, innovar, posibilitarse, o sea, la posibilidad de ir más allá y crear algo nuevo. Ciertamente, y esa posibilidad de ir más allá a veces implica, como bien dijo Rolando, pues romper las reglas, pero para ello, para de veras hacer una innovación, hay que conocer y tener claro por qué la estamos rompiendo, ¿no? Hacia qué nos va a llevar ese salirnos de lo establecido. Ser rebeldes se vale, pero ser rebeldes con causa, con conocimiento de por qué estamos innovando, como bien decías, esa palabra me gustó, un proceso o una forma de hacer las cosas, de percibir la realidad, ¿no? De ser uno mismo. De eso se trata, es con conciencia, porque recordemos que también el 5, cuando ya lo vemos en el quincunce, que tenemos una base de 4 y luego tenemos el 5, representa a esa humanidad. Y la humanidad, pues si ha evolucionado en todos los sentidos, es precisamente porque se ha atrevido a ir más allá, pero con conocimiento de causa, ¿no? Estoy haciendo esto por esto, siempre saber decir por qué hacemos las cosas, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo de ese joven que mencionó Rolando. Bueno, él estaba siendo transgresor o a lo mejor estaba rompiendo reglas, pero simplemente por hacerlo, sin saber por qué lo estaba haciendo, y creo que eso es lo que hay que cambiar. Hoy los jóvenes, y lo vemos más en los jóvenes, que tienen deseos de ser rebeldes porque es propio del ser humano rebelarse. Sin embargo, ya no, muchas veces ya no saben por qué lo están haciendo, y creo que es ahí donde nosotros podemos hacer un trabajo importante desde nuestra persona para que los demás aprendan, ¿no? Porque como bien decía Rolando, cuando el ser humano aprende a caminar, emula a los que tiene como referentes, que son sus padres o las personas que los educan. Entonces, pues bueno, estos jóvenes que nos ven a nosotros, que somos hoy sus referentes, los adultos, pues que sí, sí se vale romper las reglas, ir más allá, pero con conocimiento de causa. Y bueno, la señora Tlazolteotl hoy está aquí para, como bien ustedes dicen, barrer los caminos, ¿no? Para que nosotros podamos ir hacia un nuevo rumbo. También sirve para quitarnos lo que nos impida ver nuestra esencia. Entonces ella viene también a purificarnos para que descubramos realmente qué es lo que queremos hacer. Y bueno, pues veía yo al cacalot, que también tiene, es de esas aves que les gusta coleccionar cosas brillantes e interesantes que encuentran en la naturaleza, ¿no? Entonces así nosotros vayamos siendo como ellos, selectivos, como estas aves y como el monito, y también seamos curiosos, porque creo que es algo que también se ha venido perdiendo. Los niños hoy les matamos esa curiosidad. Ni siquiera dejamos que ellos inventen la forma de divertirse en un momento
que sientan aburridos, ¿no? No queremos proporcionarles todo para que se diviertan. No, que no se aburra el niño, hay que darle un iPad o hay que llevarlo a donde haya muchos juegos o muchas cosas. Entonces, no, tenemos que dejarlos que ellos despierten esa creatividad a través de la curiosidad de cosas tan simples, ¿no? Si está en su casa, a lo mejor hasta su mismo entorno de su habitación lo puede redescubrir. Entonces, creo que por ahí también podemos hacer ese ejercicio en esta coordenada. Avivar nuestra curiosidad y nuestra imaginación. Recordemos que la imaginación es esa imagen-acción, que yo entienda que todo lo que puedo concebir en mi cabeza se puede hacer posible independientemente de lo que el contexto me diga, ¿no? Si yo lo creo y lo trabajo, lo puedo proyectar y hacerlo real. Y creo que hoy la señora Tlazolteotl, que es, como decía Rolando, la gran madre, pues nos puede ayudar a sentirnos fuertes y con ese apoyo de que ella representa tantas cosas juntas que si hoy nos está amamantando, bueno, pues, hombre, podemos lograr lo que nazca de nuestro corazón, de nuestro intelecto y de esa alegría que nos caracteriza. Muchas gracias, Lili. Así es. Hay que recordar que parte de los regentes en Massat, que es esta trecena, es Tlaloc mismo, que vuelve a repetirse como esas aguas presentes en nosotros. Y si consideramos la relación que tiene todo el instinto, que tiene toda esa parte en nosotros mismos, la parte animal, pues viene relacionado con todo la naturalidad con la que enfrentamos cualquier circunstancia. Y obviamente pues dependerá de lo que nosotros percibamos. Por eso el día de hoy con Tepeyolo, que es la parte más silvestre de contactar con la percepción, prácticamente Tezcatlipoca disfrazado de este Tepeyolo, pues nos acerca a esa introspección. Venimos el día de ayer de ir al Mictlán con Iscuintli y continúa ese trabajo en esta trecena totalmente emocional y pues hoy no tenemos la oportunidad de seguir sanando y empezar inclusive a fusionarnos, a tratar de percibir lo que viene para mañana con Malinali, que prácticamente continúa la medicina y bueno, pues todos los acompañamientos acuáticos y tlazolteo doble hoy y etcétera, pues sería muy benéfico y muy una enorme ventaja tener en la radiación de hoy todos estos acompañamientos que nos van a ayudar a precisamente entendernos, primeramente identificar la forma en que nosotros enfrentamos y encaramos y resolvemos la parte emocional y pues resolverla, ¿no? Resolverla para continuar por este transitar, este camino de conciencia y pues no queda más que estar atentos pero no dejar pasar la oportunidad porque tal como el agua y lo que no hacemos hoy, pues ya después mañana ya no tendrá las mismas condiciones. Se habrá ido como el agua. Muchas gracias, Gastón. Emocionalidad, transgresión y posibilidad de creación. Eso es lo que nos da el número 5. Y esa posibilidad de creación, antes de que pasemos al siguiente dato, me gustaría recordar, porque no lo mencionamos, que Macuil pues alude a la mano, ¿sí? Macuili es la mano, y la mano pues ya sabemos que todo, ya lo hemos comentado, así que de manera paralela a todo lo que hemos comentado, está implícito la capacidad que nos da el poder tener esas manos, ¿no? La capacidad de crear, la capacidad de utilizar herramientas, toda esa capacidad que es propia del ser humano, que también está presente en el mono, pues bueno, eso es Macuil.
Y por eso precisamente podemos transgredir el orden, ya que podemos tener una herramienta única en la naturaleza. Y hablando de todo esto, podemos hablar también de la semilla y del cultivo. Hemos dicho que el cultivo no solamente es el cultivar una planta en el sentido de posibilitar su crecimiento, sino el cultivo es procurar algo para llevarlo a su mejor término, ¿sí? La planta, el maíz se siembra, se cuida, se procura, se le dan las condiciones, se riega, se limpia, se hacen muchas cosas para lograr que esa planta se logre y se logre de la mejor manera, ¿no? Y crezca una mazorca bonita, una mazorca bella, que nos alimente y haga sentir orgulloso de quien la cultivó. El ser humano también se cultiva. Y por eso hoy hemos comentado mucho esta idea de esta animalidad que está presente en el hombre, pero que con la inteligencia podemos precisamente dominar esa emotividad, esa animalidad y permitirnos precisamente la creatividad y la posibilidad de muchas otras cosas. Sinteotl encarna precisamente esa cuestión, esa parte cultivante, esa parte también potencial del ser humano de convertirse de una semilla hasta una planta bastante, pues, ya lograda, ¿no? Está muy presente aquí a través del señor Sinteotl, que también, igual que Xochipilli, es una advocación directa de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, el señor de nuestro sustento. Vamos a pasar ahora a las imágenes de pronóstico, muy interesantes, siempre nos dan muchas posibilidades para analizar aún más en profundidad todas las ideas que ya hemos compartido a través del numeral, de los números acompañantes, del glifo, de las cualidades que tienen. Vemos que en esta imagen, de la parte de abajo, vemos una escena nocturna, una escena en la que vemos en la parte de arriba esta franja nocturna que vemos aquí precisamente, de esta oscuridad que está siendo escindida por la mitad, ¿sí? Por este Tecpatl que la penetra, que la corta por la mitad. Barra nocturna cuya orilla cuelgan precisamente ojos estelares, estrellas. O sea, nos están enfatizando la noche estrellada. De esta noche estrellada, la que vemos aquí, esta ritualidad que se lleva a cabo en esta noche estrellada, vemos cómo fluyen dos flujos que descienden en forma de serpientes. Hemos ya mencionado en varias ocasiones, la serpiente es un elemento polisémico, por llamarlo lo menos, en esta iconografía. Representa muchas cosas, pero en este caso está representando flujos, representa así como a veces representa el agua, a veces representa las nubes, a veces representa el rayo. En este caso representa dos flujos que emanan de la noche, ¿sí? Dos flujos de diferente color, de diferente naturaleza, probablemente opuestos, ya que vemos que su dirección, la dirección que siguen es claramente de descenso, pero al llegar a la parte baja se cruzan y cambian de dirección, se cruzan entre ellos. A la mitad de este par de serpientes que fluyen desde el cielo nocturno, hay un moño de papel muy particular, color blanco, con las puntas y adornada con color rojo, que sabemos que son los elementos precisamente del señor Mictlantecutli. Estos son los adornos que porta Mictlantecutli, Mitecacihuatl, señor y señora del Mictlán, del lugar de los muertos, pues están presentes también aquí en esta imagen. Y cabe mencionar que estos flujos, este par de serpientes que descienden de la nocturnidad, lo hacen sobre una ofrenda de tamales en una vasija muy bonita, de turquesa, de piedra azul verdosa, que contiene precisamente los tamales, que como mencionábamos hace un minuto a través de Sinteotl, pues el tamal es el producto terminado de otro producto terminado, cultivado, que es el maíz. Este alimento precioso y este hermano del hombre en el sentido de la forma en la que fue creado y de la forma en la que es cultivado. La parte de arriba
mencioné en el anterior, el moño adornado con blanco y rojo, y aquí precisamente también lo vemos. Estas banderas, estos adornos que están aquí profusamente y pues marcadamente representados como adornos de Mictecacihuatl. Aquí vemos a la señora del Mictlán, ¿sí? Con todos sus atributos, toda ella totalmente de color blanco, mostrándonos su cara, su cráneo descarnado totalmente, ¿sí? Todo su cuerpo es huesos, su falda de color blanco con esa huellita que también vimos precisamente en el glifo el día de hoy, y también se le ven el costillar, vemos las costillas y la columna de este esqueleto, así que es la señora Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, con todos sus adornos y sus banderas de color blanco, con ese color rojo de la sangre del autosacrificio, que está devorando, tragando a este hombre, ¿sí? Recordemos que el Mictlán y todo lo que tiene que ver con Mictlantecutli y Mictecacihuatl no solamente alude a la muerte como la entendemos, a la muerte física, el dejar de existir físicamente, sino también alude a todos estos estados alterados de conciencia, o todos estos estados en los que cesa o de alguna manera hay una pausa en la actividad del cuerpo y estamos completamente inmersos en el mundo interno, estamos inmersos en la oscuridad, en la quietud, ¿sí? Sueño, meditación, muerte, todo esto precisamente, estados alterados de conciencia, donde cesa, como decía, la actividad física y le damos primacía a esa parte interna, a esa parte onírica, a esa parte oscura dentro de nosotros, pues eso es lo que alude Mictecacihuatl y Mictlantecutli también. Entonces este hombre está ataviado, ¿sí? Tiene su mashlatl, y por la posición que tiene, prácticamente es la posición espejo de la señora Mictecacihuatl, pues sabemos que probablemente no está muriendo. Es un hombre no es que esté suicidando, que esté aventando un clavado a la muerte, más bien es un descenso consciente del individuo hacia esa oscuridad. Tu micrófono, por favor. Bueno, quisiera dar un poco de contexto a esta imagen porque es necesario. Quisiera para eso hacer una remembranza de la trecena pasada, en la cual en Macuiltecpatl tuvimos una composición en ambos lados, en cada una de las imágenes mánticas muy parecidas, y casi siempre lo que nos ilustra para entender en qué posición estamos hoy son las pequeñas diferencias. En aquel momento teníamos un descenso de serpientes, pero en lugar de estar conectadas a esa nocturnidad, estaban ya fuera de la nocturnidad formando un olim. Y había una ofrenda en la parte inferior. En la parte de arriba había un zipacli con una cabeza de Mictlantecutli y un personaje igual estaba siendo penetrado en esa parte. En esta cuestión, las pequeñas diferencias, las sutilezas, hacen el cambio. En primer lugar, quiero enfatizar el hecho de que casi siempre la nocturnidad, la oscuridad, el ambiente oscuro, la masa oscura y el flujo nocturno son situaciones creativas. A diferencia de lo que pudiéramos pensar en nuestro contexto de cómo es lo creacional, por lo menos en el contexto del Códice Borgia, siempre vemos en el contexto de cómo se originan las cosas, oscuridad y serpientes generando flujos nocturnos, ¿no? Y creo que en este momento tenemos una reproducción de algo así, ¿no? Recordemos también que el Mictlán, y que en este caso también, en el caso del contexto si nos vamos a la leyenda escrita de la época virreinal, podemos encontrar que en el Mictlán es un lugar de sacrificio porque Quetzalcóatl fue allá e hizo un sacrificio para poder generar al ser humano, que es lo que nos atañe este día. Pero si nos vamos al contexto del Borgia, también Quetzalcóatl fue a la noche, a la nocturnidad, con el señor de la noche y se realizó una gran punción para darle a los 4 señores de los rumbos de la noche sangre para que le entregaran el bulto y con él detonar a la humanidad. O sea que la noche y el sacrificio y los flujos nocturnos y el Tecpatl
son cuestiones puramente creativas. Pero ahora, ¿a dónde nos remite esa creación? ¿Cuál es la clase de creación de la que estamos? Bueno, tenemos la parte de arriba que es mucho más explícita. En la parte de arriba, obviamente, estamos teniendo este viaje hacia la oscuridad, hacia asomarnos a la otra parte, hacia pasar a través de ese espejo y atravesarlo y meterme hacia la boca de lo más desconocido. ¿Por qué? No es que sea tan desconocido. Yo creo que al final el gran significado que tiene Tezcatlipoca no es que sea desconocido, es que es algo que es perdido de vista. Es algo que a base de haber nacido y de haber entrado en este proceso de humanización, de desmonización, has ido perdiendo también cosas. Has ido olvidándote de unas esencias que tienes ahí y que a lo mejor pierdes de vista, pues por muchas cosas que se te van incentivando, ¿no? A lo mejor creces y dices, bueno, es que a lo mejor para ser más popular y para tener otro tipo de cosas, pues me tengo que volver esto o X o Y, o como ahora, como nos venden esta idea de los sueños, ¿no? Ah, yo quiero ser cantante porque quiero ser famoso y tener dinero. Eso no es mi esencia. Mi esencia es algo mucho más profundo que eso. La esencia yo pienso que tiene que ver con algo que te mueve desde que eres muy pequeño, que es lo que realmente detona todo lo demás y todas tus grandes decisiones de vida se detonan con base en eso y te puedes salir de ello. Yo recuerdo, por ejemplo, que por lo menos en mi caso, desde que era muy chico, siempre tuve las ganas de comunicar a los demás cosas que yo descubría. O sea, decía, por ejemplo, me acuerdo cuando era niño y que fui por primera vez ahí en Orizaba, a una cueva que estaba muy escondida en un cerro, pues yo tenía ganas de invitar a todos mis amigos a que fueran a verla y decirles, ya vieron, aquí no hay nada y nos podemos sentar y hay una sombra y hay agua y estamos comodísimos y puedes invitar a tu abuelita y a tu tía para que vengan acá porque este lugar es... Yo siempre tuve esa inquietud de comunicar, desde muy pequeño, ¿no? O sea, a mí me gustaba comunicar cosas, por eso estoy aquí ante esta cámara hoy, porque cuando descubro algo valioso, me gusta comunicárselo a los demás. Y creo que eso tiene mucho que ver con la esencia que me guía. La esencia que me guía no es cómo me visto, el largo de mi cabello, la bebida favorita que tengo. Creo que no tiene, incluso en nuestra propia cultura, sabemos que el hecho de la personalidad, persona, es un término que viene de máscara. La máscara que me pongo para interactuar con los demás. Eso es la personalidad. En nuestra cultura es eso. Entonces aquí es todavía más. Entonces a la hora que yo entro ahí, no, tampoco me voy a encontrar algo que no, de lo que no esté consciente. Más bien tengo que recuperar esa conciencia. ¿Por qué? Porque también esa revelación, y aquí me remite mucho a lo que dice nuestro grandioso compañero César Morlán, que él nos ha dicho muchas veces, bueno, yo siento que soy una forma de transmitir un conocimiento a los demás, ¿no? Que estaba ahí, y que yo no me siento más importante que los más ni nada, simplemente yo tuve acceso a ese conocimiento y lo puedo compartir. La revelación que yo veo ahí descender del cielo nocturno con ojos estelares, por cierto son 6 ojos estelares, un número muy del Mictlán, un Tecpatl ahí apuntando al descenso, ¿no? Y el sacrificio y la ofrenda, ese descenso que va a venir no es una revelación para mí necesariamente. Probablemente también es un pedazo de información cuando yo voy al Mictlán que me viene para compartirla con los demás. Porque a lo mejor yo estoy más empapado de ciertas cosas que pueden venir a través de mí y que yo no las puedo quedar o no puedo buscar explotarlas para mí. Son cosas que tengo que compartir. Esa es, digamos, como que mi misión dentro de la especie, y ahí es donde yo veo mucho la sociabilidad del mono. Por eso decía lo de caminar, por eso decía esto de los límites, porque yo no aprendo a caminar solo. Si yo estuviera si hubiera crecido en la selva, caminaría en 4. Aprendí a caminar erguido porque estudio con otros seres humanos. Entonces pensar que otro ser humano se va a erguir por sí mismo es absurdo. Necesito yo compartir eso. Necesito compartir lo que yo tengo, mi información, mi conocimiento, mi experiencia, y más cuando uno llega a la edad que yo tengo, ¿no? Que ya tengo 49 años, pues ya tienes experiencias que puedes compartir. Veo también esta imagen de Miticacíhuatl y también pienso en cómo hay veces que otras personas con mayor conocimiento que yo han cumplido esa misión de permitirme generar ese espejo para que yo pueda conocerme a mí mismo, ¿no? Gente con mucha experiencia que me ha dado esa oportunidad. Así que también hoy creo que para mí es la oportunidad de sentirme como parte de esa gran comunidad de
de animalidades esenciales, que yo puedo servir a los demás también como reflejo para que los otros puedan encontrar ciertas cosas. Entonces, pienso que estamos hoy ante un momento de cierta revelación, que hay posibilidades de revelación, que esas revelaciones tienen una parte que ver conmigo, de devolverme esencialidad, de entender qué parte es la máscara y qué parte es esa profundidad a la cual yo debo hacerle más caso que a nada, porque es parte del componente social que yo soy, del maíz azul o el maíz rojo o el maíz amarillo que a mí me tocó ser y hacerlo valer. Que en esa imagen primigenia que tengo ahí del descenso de la nocturnidad es creativa, totalmente creativa y sacrificial. Y estoy en un número 5, totalmente creativo y sacrificial, con el auspicio de una madre Tlazolteotl que no me va a dejar que me caiga si quiero caminar y aprender a caminar en otro rumbo. Y con la depuración, por supuesto, también pasando por ahí del ser que es Inteotl, ¿no? Porque el ser es depurable, porque cada generación del ser mejora. No, una cosa también es que no puedo hinchar mi ego, pero tampoco puedo minimizarme como ahora nos ponen ante el mundo y nos dicen, somos una pajita flotando en la nada sin ninguna importancia. No somos una pajita flotando en el mundo sin ninguna importancia. No, si quieres hacer caso a la filosofía que te plantea el Tonalpo Wally. No somos eso, somos una conciencia. Y eso es más importante que el tamaño que tengamos, la dimensión que tengamos, ¿no? No tendemos a pensar en lo grandote y chiquito, pues entonces vamos a pisar a las arañas, porque, ¿sí? No podemos verlo en función del tamaño, sino en función de la conciencia. Entonces, todo ese cúmulo de cuestiones, la esencia de la animalidad, el don de la creación, del juego, que finalmente piensen ustedes que el juego es precisamente lo que hace que uno trascienda los límites. Cuando dicen, es que debería ser como niño, sí, porque cuando eres niño no tienes esa posibilidad de limitarte y decir, ¿sabes qué? Pues no me importa si me veo ridículo, lo voy a hacer, y ahí puedes descubrir cosas, ¿no? Entonces, creo que todo nos auspicia hoy a tener ese tipo de aventura, pero ya con más conocimiento, porque se supone que ya llevamos una trayectoria a estas alturas ya de 2 trecenas casi y media, 2 trecenas y 5 tonales, donde ya hemos hecho muchas cosas y ahora sí creo que tenemos esa posibilidad. Y creo que también es importante decirle a quien nos está escuchando que de la misma forma que la vez anterior que tuvimos, ¿se acuerdan? Una secuencia. Aquí también vamos encaminados a hacer una secuencia donde vamos a encontrar una serie de cuestiones hasta llegar a un punto que es el Tonali Chignahui, que en este caso va a ser Chignahui Cuautli, y que va a ser un día demasiado importante, ya lo mencionaremos, y para el que hay que prepararnos, porque ese día sí vamos a tener ya el descenso final de ese don que estamos persiguiendo a lo largo de esta vuelta de 52 días. Y creo que hay que prepararse con toda seriedad para él, y hoy es el día del comienzo de esa preparación ya muy enfocada. Como les digo, para mí siempre, por lo menos, yo diría que no tanto en los tonalis de Tlahuistlampa, pero sí, perdón, en las trecenas de Tlahuistlampa, pero por lo menos en las trecenas del Mictlán, del Cihuatlampa, y también el del Huitzlampa, siempre del 5 al 9, hay procesos complicados que yo creo que hay que tomárselos con mucha seriedad, y con esa doble idea de lo personal, porque me voy a beneficiar también con ese aprendizaje, pero que también parte de lo que yo traiga de allá sirva para compartir como esa ofrenda que está ahí. Esa es por lo menos el reflejo que a mí me da el Tonali de hoy con estas imágenes que tenemos ante nosotros. Excelente, Rolando. Muchas gracias. Esas serpientes descendiendo de esa nocturnidad y con el Tecpat, ¿no? Veíamos que las serpientes rojas, así muy tonadas, pues a veces son esa parte emocional o esos impulsos que tenemos, esos instintos que tenemos que aprender a dominar, ¿no? Ser nosotros quien diga hacia dónde se van a canalizar. Y la otra serpiente amarilla, pues bueno, pues es también flujo de energía, a lo mejor ya no es esa energía tan pasional, pero también es energía que nos ayuda a darnos impulso. Y esos moños blancos, bueno, pues nos están recordando que toda la energía necesita un momento de reposo
para como que asimilar todo lo que vamos aprendiendo. Recordaba esa frase que dice, no, es que pasó de noche, ¿no? Sí hemos escuchado mucho eso, ¿no? No aprendió nada, pasó de noche. Bueno, pues hoy aquí la imagen que nos dice, bueno, se vale pasar de noche, pero con un TECPAT, ¿no? Con una conciencia despierta. Acudir a esa nocturnidad con un TECPAT que nos vaya iluminando para que podamos hacer ese proceso. Y como bien dice Rolando, somos, y tú también lo mencionaste, somos seres sociales. El ser humano es un ente social. Y cuántas veces lo representamos con nuestras manos, ¿no? Dame 5, chocamos los puños, te doy una mano. Entonces, el conocimiento ciertamente muchas veces lo adquirimos en esos procesos solitarios, pero recordemos que el conocimiento debe socializarse porque así es como nuestros aprendizajes se hacen más grandes y vamos haciendo una colectividad, no solamente en cuestiones del día a día, sino en cuestiones de trascender, de hacer, de acrecentar nuestra conciencia. Y es para eso tenemos que hacer comunidad, tenemos que buscar pares que nos ayuden a comunicar todo esto que vamos descubriendo. Y esa señora ahí, yo veo al hombrecito entrando a Mixtecacihuatl y pienso, la meditación también es un, podemos equivocarlo como un momento de energía en reposo, ¿no? Entonces, como un momento de muerte. Entonces, yo ahí veo ese hombrecito para mí, es ese ego que está muriendo, pero en un sentido de que pueda renacer, porque el ego no es algo que hay que eliminar completamente, sino que hay que domar, hay que controlarlo, nosotros debemos dirigirlo, es como ese monito alocado que nosotros vamos a enseñarle los buenos trucos, ¿no? Que ese ego esté controlado, porque no es inútil, ¿no? Es bueno, también a veces hay que asumirse, ¿no? Y sentir ese ego ahí, pero tampoco que se exacerben, y ese control lo tenemos nosotros. ¿Y dónde vamos a lograr todo eso? Bueno, a través de reflexionar. Ahora sí que en un momento de intimidad, poner las cosas sobre la mesa es como cuando recuerdo cuando a veces hace uno un chocolate y lo dejas ahí un rato en reposo, la esencia ¿dónde se va? Hasta abajo, ¿no? Y para volverte a tomártelo, a veces hasta lo agitas para que vuelva a agarrar. Pues así en la noche, toda esa esencia que acumulamos en el día se va a ir al fondo y cuando vayamos a dormir o a meditar, ahí vamos a encontrar eso. Y luego de despertar, bueno, pues a ponernos en movimiento y a sacar todo lo grandioso que somos. Y no olvidar que tenemos que sonreírle a la vida, porque las sonrisas son contagiosas y permiten que se anime todo el espíritu a pesar de lo que traigamos adentro. Encontré un chiste, bueno, es un libro que se llama La sabiduría de los chistes y es de Jodorowsky y aquí viene algo muy, muy bonito que creo que cabe muy bien en lo que estamos reflexionando. Dice, sonría por favor. En una fábrica de productos químicos, un empleado que trabaja en la sección de gases lacrimógenos se presenta con los ojos llorosos ante su jefe. Eso no puede seguir así. Debe usted darme un aumento, plantea llorando el empleado. El jefe lo observa y le responde, no puedo darte un aumento, pero quiero verte sonreír. Así que a partir de mañana cambiarás de sección y trabajarás en la de gas hilarante. Entonces, aquí, ¿qué podemos aprender? Que bueno, la vida nos va a poner situaciones adversas, pero pues nosotros siempre podemos poner una sonrisa ante ello, ¿no? Recordando que el buen humor ayuda a descargar la ansiedad, el miedo, la angustia, ¿no? Y encontré también una frase de Cantinflas que me gustó porque ciertamente reflexiona sobre esto y dice que el humor es cosa seria y la seriedad es una cosa que hay que tomar con humor. Y bueno, pues el humor alivia las tensiones, ya lo dije, ¿no? Nos pone en equilibrio también y nos hace ver lo desafortunado con algo de chispa, ¿no? Como luego decimos, bueno, ponle un poco de alegría a tu día,
ponle un poco de sonrisas, porque además las sonrisas fortalecen el sistema inmunitario, más ahora que estamos tan atiborrados de un mundo tan contaminado, bueno, pues que nuestra sonrisa sea la solución a todas esas cosas que nos llegan, todas esas influencias negativas. Y bueno, pues con estas ideas yo les voy a compartir el conjuro. Fíjense que creo que me gustaría a partir de hoy introducir, sabemos que el yo soy es asumir la esencia divina que tengo, ¿no? Ese poder que viene desde adentro, cuando yo digo yo soy es como lo despierto. Bueno, pues ahora quiero que digamos ese yo soy, como se decía en los conjuros en náhuatl, que es el Nejni. Entonces, hoy lo vamos a poner en este conjuro. Cuando ustedes oigan que digo Nejni, es porque estoy diciendo yo soy y lo voy a decir siempre que vaya acompañado de la coordenada. Entonces, bien, dice así. En este mundo acelerado, donde cada vez más nos desconectamos de los ritmos de la naturaleza, Nejni Macuil, Macuili o Somatli. Luego, yo soy el impulso creativo ante cualquier situación. Yo soy la sonrisa oportuna, la respuesta ocurrente de un intelecto audaz. Excelente, Lili. Muchas gracias. Ciertamente, el buen humor es parte de las cualidades, de las herramientas que contamos para podernos cultivar y para poder encarar los retos del guerrero con otra perspectiva, ¿no? Siempre benéfica y que, pues, que favorece muchas cosas, ¿no? Cuántas veces con una sonrisa o tomando las cosas con un buen humor, pues todo se aliviana, se facilita, fluye. Logramos que fluya en lugar de que se vuelva más caótico de lo que ya de por sí está siendo una situación en cierto momento, ¿no? Esto me recordaba por ahí un cartón de Mafalda muy interesante que decía, está ella y dice así solita, está diciendo, dice, comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. ¿Sí? Un poco lo que tú estás compartiéndonos precisamente, este buen humor, esta capacidad y pues lo hemos visto, ¿no? Cuando anda uno contento, andas con la sonrisa en la cara, recibiste una buena noticia, acabas de venir de algún momento que para ti fue de éxito, de mucha felicidad, estás hilarante o estás muy contento y vas de verdad, y vas con la sonrisa y la gente que se cruza contigo te responde a esa sonrisa. No todos, evidentemente, pero de alguna manera sí provocas, y tú también imagínalo, cuando ves a alguien sonriente que viene hacia ti, pues no puedes evitar más que reflejarte en esa sonrisa, ¿no? Y definitivamente, pues eso eleva de inmediato la energía y posibilita una relación, pues mucho más sencilla, ¿no? Podemos facilitar nuestra sociabilidad. Podemos posibilitar muchas cosas a través del buen humor y de una actitud. Sí, no andar como payaso todo el día riéndose, pero evidentemente, mira, ya ves, pero sí, Sí, claro, se yo me refiero a contagia. la actitud en general, ¿no? A la actitud de ese optimismo, y de esa actitud, ¿sí? De buen humor ante la vida. Muchas gracias, Lili. No sé si alguien quiere O comentar sí, algo más. o puede ser. Ajá. Digo, ¿De hay que qué? recordar que a un animal no le importa si te ríes de él. Entonces, me gustó Bueno, el porque Negni. estamos hablando de la sonrisa contagiosa, no de burlarse de Sí. alguien, ¿no? Estamos hablando de la No, 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 alegría no, no, de... no, no de burla. ¿Qué importa si el qué dirán si me la Ah, paso riendo, claro, ¿no? claro. Sí, ¿Qué más da, no? Y hay animales que así se es. ríen, ¿eh? Claro, hasta perro, ¿no? Los perros, ve la expresión que tienen los perros a veces, su cara, a veces de veras es una sonrisa muy clara, ¿no? Su actitud es hasta te contagia también ese humor igual que ver otros seres humanos sonreír, ¿no? Sí, em, hoy
ese tono de Ozomatli nos permite abordar temas que de otra forma no pudiéramos tener el mismo ánimo lúdico. Y el tema de las emociones, como seres gregarios que necesitamos pues para crecer, para entendernos, observando a los demás, entendemos mucho de los mecanismos en nosotros mismos. En esta imagen de pronóstico superior vemos el descenso consciente totalmente en Mictecacíhuatl, ¿no? Y es producto de una decisión. Si nosotros no queremos resolver la cuestión emocional, pues lo podemos estar postergando durante años o décadas, ¿no? Tal vez más. Y aquí, pues la pregunta, ¿no? Así, y luego lo he encontrado varias veces este mismo comentario, ¿no? Dice, ¿para qué resolverlo ahí donde está? Ahí en el rinconcito, ahí está bien, ahí mejor ni lo muevan ni le toquen. Porque tal vez sean cosas que duelen, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros entendamos que el desbloqueo de este tipo de energía emocional nos va a permitir ser seres más completos y disponer de esos recursos energéticos que ya podemos focalizar para otra cosa, como aprender y como para crear. En la imagen inferior, Mántica, pues ahí vemos pues también la misma presencia de Mictecacíhuatl, ¿no? Desde el 6 en estas estrellas, el Tecpa, los colores que atan a estas energías, nos sugieren que desde el mismo vacío, en esos estados de meditación, una vez que trasciendes los temas y los bloqueos emocionales que vayas a resolver el día de hoy, y el vaciarte completamente, nos van a permitir que esos mismos flujos también desciendan. Puede ser inspiración o puede ser también la misma transformación que yo entiendo con el Atlachinoli. El Atlachinoli, donde una parte es fuego y la otra parte es agua, y esa fusión nos permite entender el proceso de transformación y de completud. Puede descender para hacer también una ofrenda. Hoy es un día, desde mi perspectiva, para tratar todos estos asuntos, pero no tan solo para hacerlo porque te lo dice el tonal, no tan solo hacerlo porque nosotros, sino porque hay que entender que es algo que tenemos que resolver, y hoy lo puedes hacer con esa conciencia, con esa parte lúdica, con ese ánimo, con todas las ventajas de las que ya se hablaron, pero también que se hace para dejar emerger esa parte creadora, esa parte divina que nos permite la conciencia mediante lo artístico que puede ser un Ozomatli, ¿no? Incluso se puede utilizar para drenar esas mismas emociones. Hoy podemos escribir poesía, por ejemplo. O podemos escribir lo que sentimos sencillamente. Y podemos gestar obras maravillosas si realmente evoluimos con el tonal. De hecho, es el tema para hoy, el día lunes, en el taller que damos de mantenimiento energético. Y vamos a hablar de todo esto. La invitación es iniciar para que nosotros mañana, en el día Malinali, pues continuemos esa medicina. Y bueno, me quedo con esta parte. Hoy vamos a transformarnos, hoy vamos a desbloquear, vamos a conocer, a recuperar y a restaurar esa parte de la energía para que nosotros podamos
crear, trascender, ser, crecer, crear. Muchas gracias. Sí, Excelente, sí. Gastón. Muchas gracias. Hoy, como dice Jodorowsky, lo que creemos fundamental puede ser una fundamental. Si la vaina impide salir al sable, es nociva. Pasa lo mismo con el ego y la esencia. El intelectual cree ser lo que piensa, el emocional cree ser lo que ama, el sexual cree ser lo que desea, el corporal cree ser lo que tiene. También podemos ser lo que no pensamos, lo que no amamos, lo que no deseamos y lo que no tenemos. En el intelecto, analiza sin destruir. En el sentir, une sin aprisionar. En lo sexual, crea sin invadir. En lo material, consume sin acumular. En la cabeza, un ego domado. En el corazón, un nosotros ideal. En el sexo, una creatividad ahora. En el cuerpo, una felicidad aquí. Entonces, vayamos todos con una sonrisa el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Lili. Sí, pues esa sonrisa hay que practicarla como parte, pues, muy sencilla de una actitud ante la vida y ante los demás. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles que el 12 y 13 de agosto tenemos nuestro primer congreso anual de la nueva calendárica, para lo cual están todos invitados, precisamente el próximo día 12 y 13, viernes y sábado, 12 y 13 de agosto, en el Centro Cultural Templo Mayor, allá en el centro de la Ciudad de México, donde nos vamos a congregar precisamente para compartir mucha información muy interesante acerca de pues todas las nuevas facetas y las nuevas ideas que han surgido a lo largo de varios años de investigación, de varios compañeros que hemos ido avanzando en estos temas y que bueno, pues ya vamos a crear este evento precisamente para poder compartir de manera presencial y de manera en vivo con todos ustedes, todos los que nos quieran acompañar. Vamos a estar ahí presentes y además también vamos a estar transmitiendo en línea. Conforme vayan pasando los días que nos acerquen a la fecha, vamos a ir soltando cada vez más información. Próximamente vamos a compartirles también el programa de qué es lo que va a haber esos 2 días. Pero bueno, pues ya aquí está la invitación para que comiencen a apartar la fecha, a ponerse listos para acudir o para vernos en online. Y pues les agradeceríamos mucho que compartieran esta información a través de las redes sociales. Y bueno, pues quedémonos como resumen y humor, humor, con Mafalda, con lo que les comentaba, ¿sí? Aquí tenemos, comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo. Les agradezco mucho su atención y también compartan, como ya los invitamos a hacerlo, a leernos, a compartirnos y a preguntar y a socializar a través de las redes. Les mando un gran abrazo, que tengan excelente día y mucho mejor tonal. Diviértanse. Así es, diviértanse. Excelente abrazo. Pásenla bien, sonríen.